Y hoy vamos a hablar de un tema, vamos a ver si podemos enlazar varias cosas en un solo tema. Y yo estoy pensando en una lectura que se encuentra en el libro de Job. Y nos habla de un hombre asentado, un hombre rico. Creo que él no era israelita. Parece que era más bien descendencia de la familia de Esaú. Creo que venía por ese lado. De todos modos dicen que era un oriental y que era un hombre recto y que era temeroso de Dios y que era un hombre perfecto. Cuando presenta la Escritura las cualidades de esa persona, quiere decir que en su generación y quiere decir que en su lugar era un hombre singular, era de verdad un hombre como lo describe aquí, recto, perfecto, temeroso de Dios. Pero un día la calamidad lo tocó. La calamidad llegó a su casa. Y había muchas personas de su entorno que no estaban preparados cuando la calamidad llegó a su casa, o a su hacienda, o a su cercanía. Había mucha gente que estaban con él y dependían de él. Pero dice la Biblia que cuando llegó la tempestad, fueron arrasados porque no estaban preparados. Dice la Biblia que este hombre tenía criados dispersos por varios territorios, apacentando ganados, apacentando bueyes y en otros menesteres de su enorme hacienda y de su gran fortuna. Pero vea usted cómo el mal comenzó a llegarle de una manera muy articulada y comenzó a tocarlo, como a debilitarlo por todas las esquinas. Dice la Biblia que vino un mensajero y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, ya me cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y escuche esto: solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que estaba terminando el mensaje, el informe, cuando llega otro y le dice: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte esta noticia. Y dice que aún estaba hablando cuando llega otro y dice: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto hablaba. Dice que llegó otro y le dijo: tus hijos y tus hijas. Ahí le llegó al lugar más cercano. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Observe usted
que el mal se fue desarrollando y desarticulando de una manera muy estratégica, y se fue y lo fue atacando por allá, diríamos, en las partes más lejanas. Pero lentamente las malas noticias fueron más sorprendentes, y el mal se fue acercando más, hasta que ahora atacó su familia, y todos sus hijos y sus hijas murieron. Cuando sucede esta primera fase, viene la segunda arremetida, el hogar de Job. Su hogar, la relación familiar, o sea, la relación de pareja, también se le trastornó gravemente, hasta el punto de que dice la Biblia que hasta la respiración de él era abominable para su esposa. O sea, esa señora ya no lo quería ni ver, ni estar cerca de él, ni su olor, ni su aliento, nada, absolutamente nada, hasta el punto de que llega a decir: hombre, usted que se ha ganado, es como si le hubiera dicho usted con ser evangélico, ¿qué ha sacado de todo esto? ¿Qué se ha ganado con todo esto? ¿Y de qué le sirve todas esas cosas evangélicas? Renuncia a eso, maldiga eso, apártese de eso, porque esa vida solo le ha traído fatiga y desesperación. No sé si a usted, a alguien de los que me escuchan, alguna vez le han dicho, le han hablado en esos términos, pero por lo menos a este hermano sí le hablaron en esos términos terribles. Cuando la turbulencia le llegó a su casa, no se quedó ahí, fue más lejos, y dice la Biblia que ahora lo tocó a él la salud, una afectación, su salud, su piel, su salud, y allí se trastorna no solamente la salud de su cuerpo, sino su paz mental, su paz interior. Fue terrible. Pero hermanos, yo quiero quiero sacar de aquí la partecita esa que dice: y solo quedé yo para darte la noticia. Y recordar en este momento a un científico, a un filósofo que existió hace algunos siglos, que lo conocen o conocido como Darwin. Él fue el que habló de la selección de las especies, y él fue el que habló de las especies que en un ambiente, que podían desarrollarse en un ambiente difícil, que no era el mejor, y que muchas especies en ese ambiente difícil, en ese entorno no bueno, muchas especies morían y no podían subsistir, y solo unas pocas especies que se adaptaban al ambiente, que superaban las circunstancias, que se fortalecían allí y desarrollaban capacidades de supervivencia, podían subsistir. Este planeta Tierra ha estado habitado por especies que ya no están, incluso animales
nos hablan de los dinosaurios, que dice que fue una especie, una clase de animales gigantes, reptiles, monstruos gigantes, aves gigantes, que existieron sobre la tierra hace 600, no sé cuántos millones de años, y desaparecieron. Ya no están. Hace muchos años estudiaba, y cuando el profesor nos preguntó por un árbol, y yo le dije el licopodio, y él me dijo, pero ¿cómo me lo explica? Y ese ya no se me olvidó, porque eso era una clase, un árbol gigante que podía medir no sé cuántos metros, y hoy en día solo es algo muy pequeño, algo así como una enredadera, algo muy pequeño. A lo largo de los siglos ha subsistido, pero su verdadera existencia se ha deformado, se ha degradado. Pero así en todo, plantas, árboles, animales y muchas cosas que existieron en algunas épocas y ya no, porque el clima, porque el entorno, porque el medio, porque las circunstancias han hecho que esas especies no fuertes hayan desaparecido, hayan muerto, o hayan mutado, o se hayan transformado, se hayan fortalecido. ¿De qué manera? Y todavía las tenemos con nosotros. Para ilustrar esto a la vida cristiana, para llevar esto a la vida cristiana, el cristianismo fue algo que existió o comenzó a existir como tal hace 2000 años. De ahí tenemos que irnos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ahí nos hablan del nacimiento de Cristo, y al final de ellos se nos habla de la muerte de Cristo, su crucifixión, su muerte y también su resurrección. Pero es necesario también leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en él se nos habla de la venida del Espíritu Santo, del nacimiento de la iglesia, cómo empezó, cómo nació ese movimiento cristiano o evangélico, y nació para desarrollarse, para crecer y para expandirse por el mundo, de tal manera que el apóstol San Pablo nos habla cuando dice el evangelio que se predica debajo del cielo, en toda la creación que está debajo del cielo. Quiere decir que allá hacia el año 50 o 60 del primer siglo, el evangelio había llegado a todo el mundo conocido. El mundo romano, el mundo conocido. El evangelio, dice él, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, nació el evangelio o el cristianismo hace 2000 años, y nació para vivir, nació para crecer. Miraba esta mañana una noticia donde en Nigeria fusilaron por la espalda a 5 cristianos o 10, no recuerdo. Bueno,
porque hay persecuciones ya en países de África, por allá del Oriente, ya hay persecuciones contra el cristianismo. Pero el cristianismo no fue hecho para morir o para desaparecer. El cristianismo fue creado para permanecer, para crecer, para fructificar, para desarrollarse en el mundo, para imponerse en el mundo como un reino inmortal e imperecedero, como una fuerza prodigiosa, patrocinada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, que es potencia para salvación a todo aquel que cree. Pero lo que sí yo quiero decir es que son muchos las personas, cristianos o llamados cristianos, que han desaparecido y ya no están, ya no aparecen en los propósitos del Evangelio, o en los programas del Evangelio, o en los registros del Evangelio, o en los arcanos del Evangelio, porque fueron arrasados, porque fueron débiles, porque un día fueron inferiores al llamamiento y a la vocación, porque un día fueron inferiores, y porque por actos ellos mismos se convirtieron en indignos, se hicieron en indignos de la vida eterna y escogieron otras sendas, otros rumbos, eligieron otra vida y fueron doblegados ante las adversidades y ante las fuerzas contrarias de este mundo. Porque para ser cristiano se necesita fuerza, se necesita poder, se necesita estar investido de la gloria de Dios, investido del Espíritu de Dios. Solo la fuerza de Dios puede sostener a un hombre con la frente arriba, apuntando hacia el cielo y en medio de un mundo malo. Solo la fuerza de Dios. Por eso dice la Biblia que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a irnos y voy a redondear mostrando dos cositas. Y uno es el búfalo. El búfalo es un animal de por allá del África, es como un buey grande, dicen que puede llegar a pesar como 750 kilos o más. Es muy grande y muy fuerte. Dicen que aquí en la frente tiene un hueso donde enraizan sus poderosos cuernos, y dicen que es tan fuerte ese hueso, esa frente ósea, que es tan fuerte que puede resistir hasta un balazo, un tiro de escopeta, de fusil, puede llegar a no ser penetrado por un balazo de rifle, y que tiene algunas características, por eso la Biblia lo cita, que es tan fuerte que cuando está herido, cuando tiene problemas, él tiene una capacidad de desarrollar una fuerza extraordinaria, aún en los momentos más críticos. Y en verdad, seguramente es la única fiera, o sea, el único animal que representa un grave problema para los leones. Y la Biblia dice, o la Biblia compara al hombre justo, al hombre santo, al hombre de Dios,
Lo compara con la fuerza del búfalo, que puede recorrer kilómetros en busca de comida, atravesar un desierto de un lado a otro buscando comida. Dice la Biblia, o el salmista David dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Pero esas fuerzas eran aumentadas, dice él, dice: seré ungido con aceite fresco. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano, si está débil, sus fuerzas se pueden aumentar, pero gracias a un aceite que fluye desde el cielo, a un poder, a una investidura sobrenatural que debe fluir del cielo y debe fluir todos los días. Por eso es importante los cuidados permanentes de la vida cristiana y la relación con Dios permanente. Además, en ese mismo salmo habla de unos árboles. Cuando dice que la vida del cristiano, la vida del justo, la vida del hombre de Dios es como los árboles. Como los árboles que aún en la vejez, usted compara el Salmo 90, 92, lo compara con el Salmo 1. Y el Salmo 1 habla de un árbol que dice que sus raíces están sobre las aguas, o sea, sobre las riberas del río, chupando el agua con sus raíces, extrayendo el agua de un manantial, el agua que lo mantiene vigoroso y verde, y que lo hace fructificar. Dice que da su fruto permanentemente, su fruto a su tiempo, dice la Sagrada Escritura. Y todo lo que hace prosperará y su hoja no cae. Luego el otro salmo nos habla de esos árboles y dice que aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y fuertes y verdes. Alguien me preguntaba qué día y nos fuimos en la charla con esa persona, con ese hermano, nos fuimos en la charla hasta que llegamos a un profeta viejo. Un profeta viejo del Antiguo Testamento. Y ese profeta viejo era mentiroso. Y hizo devorar de un león o matar por un león a un profeta joven e ingenuo. Y entonces yo le decía al hermano, por eso hay que tenerle miedo en la iglesia a personas que dicen ser viejos en edad, pero que interior y espiritualmente no han madurado, pero que espiritualmente son carnales. Porque llegan a viejos y a decir: tengo tantos años en el Evangelio, pero llenos de resabios, llenos de vicios, de males, de carnalidad, son carnales, son pecadores. Los años les pasaron y les produjeron una cadena de arrugas en la frente y canas en la cabeza. Pero unos estados en el alma muy enrarecidos y peligrosos. Pero no es este el caso del árbol del capítulo 1 de los Salmos, comparado con el Salmo 90 o 92, que dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes.
para demostrar que Jehová mi Dios es fortaleza y que en Él no hay injusticia, aún en la vejez. Uno ha visto personas envejecer en la iglesia, con muchos años en la iglesia, pero llenos de gloria y llenos de respetabilidad, porque los años los han envejecido físicamente, pero espiritualmente los han renovado, se han renovado y son personas dignas, porque los años que han pasado sobre ellos les ha traído experiencia, madurez, responsabilidad, fidelidad, lealtad, apego a Dios, consagración, entrega, para vivir una vida ejemplar. Miremos el texto de donde desprendimos nuestra charla. Cuando el apóstol San Pablo llega a la iglesia de los Corintios y les dice: hermanos, no pude hablarles a ustedes. Cuando yo fui allá, yo decía, bueno, ¿y ahora qué le predico a estos hermanos? ¿Qué les predico que a ellos les guste? ¿Qué les predico que ellos se pongan contentos? Porque es el problema con las congregaciones, con la gente vieja, la gente resabiada, la gente llena de costumbres. Ya ellos como que exigen que les prediquen a ellos un evangelio que a ellos les guste. Un evangelio que no les incomode su condición o sus malos hábitos. Y San Pablo dice, bueno, yo fui allá y no fue difícil. Di vueltas tratando de buscar un mensaje para ustedes. Y no pude, dice él, hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, los niños, según el concepto general que hay, es que los niños van hasta los 18 años. Eso dicen. No pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuántos años habrían pasado? No lo sabemos. Pero él dice, hermanos, todavía no, ustedes todavía no. Y lo prueba la carta, como que trata de describirnos un poco la naturaleza de esa congregación por varios aspectos. Por ejemplo, cuando ellos toleraron a un hombre que vivía con la mujer del papá, y era el hermano, y seguramente era un diácono en la iglesia, un ayudante, quién sabe, era alguien dentro de la iglesia, y la iglesia lo veía como normal. Pero sí se escandalizaban por el pelo, por el día de reposo, por el cabello, por el vestido, por las comidas. Se escandalizaban de todo y por todo. Por todo criticaban y por todo se escandalizaban. Pero por las grandes cosas como ese y otros tenían problemas sobre el bautismo. Habían personas allá en la congregación que se bautizaban por los muertos. O sea, creían en los santos difuntos. ¿No le parece? O sea, celebraban el Halloween, pero con toda, a lo bien, con toda. Y habían demasiadas cosas en esa congregación que Pablo deja entrever algunas. Pero San Pablo dice
que todos esos problemas espirituales que habían en la congregación allá se deben a que ellos eran niños, a que no habían encontrado o alcanzado un desarrollo de crecimiento y de madurez espiritual, y se debía a que ellos se habían acostumbrado a la leche y no a la vianda, a la comida que ya comen los adultos, el alimento sólido que ya comen los adultos. Entonces, ese estado los había convertido en unos niños de donde no querían salir. Miremoslo mejor, a ver si el libro a los Hebreos nos da a entender un poco más este tema. Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 11 dice el evangelista: este libro o carta a los Hebreos, seguramente el destinatario era la iglesia de Jerusalén. Y usted sabe que allí nació la iglesia. San Pablo habla de otras iglesias, los filipenses, los colosenses, de muchos otros. Y hay cartas donde San Pablo elogia una cantidad de virtudes de las iglesias, de esos lugares. Por ejemplo, filipenses y otros. Sin embargo, el predicador que nos habla aquí está bastante preocupado y envía esta carta llega a la iglesia, por eso dice a los hebreos, porque es dirigida directamente, no al pueblo gentil, sino al pueblo hebreo y más concretamente a Jerusalén, lugar donde la iglesia había nacido, la iglesia madre. Ustedes saben que el cristianismo nació allí, la iglesia nació allí y de ahí se extendió, como dice la escritura, Jerusalén, Judea, Samaria y luego Damasco, Antioquía. Bueno, se extendió hasta lo último de la tierra. Pero observe usted una mirada por el retrovisor, una mirada hacia atrás. Después de largos años, ya habían pasado largas décadas. Y el título de esta parte es Advertencia contra la apostasía. Y el verso 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Y escuche, y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En estos versículos que vamos a ocuparnos ahí en este tema, el del versículo 11 al 14, nos habla del problema que hay aquí en la audición, la capacidad de oír. Tardos para oír, es un problema de aquí, del oído. Y también habla de la comida, porque ellos preferían la leche y despreciaban la vianda. Había un problema también en el gusto, en la capacidad de saborear los alimentos. Bueno, yo creo que es entendible en este momento que está de fiesta el COVID-19 y el SARS-CoV-2 que priva a las personas del olfato
la capacidad de olfatear, de sentir los olores, diferenciar los olores y del gusto. O sea que el problema de la anomia y la disgeusia, o sea, la capacidad del gusto. Dicen los que han tenido eso que no sienten, no sé qué es lo que sienten. Bueno, no pueden percibir y diferenciar los olores, ningún olor, o no sienten gusto por las comidas, dicen los que han tenido ese problema. Pues yo le digo a los hermanos, cuídense, a la gente cuídense, obedezcan las normas. Entonces,